Chronicon Mundi. Un espacio para aprender historia. Bienvenidos a esta serie que dedicamos a uno de los personajes históricos más importantes, Hernán Cortés. Hemos estado buceando en la verdad, impresionante pila de crónicas y documentos sobre sus primeros años. Y la misión de hoy es bastante clara. Antes de saltar a la conquista, a las batallas, queremos entender al hombre. ¿Un conquistador nace o se hace? Precisamente. Es que es muy fácil irse directamente a 1519, a México, pero las claves de todo lo que ocurrió están antes. Para comprender al Cortés de la conquista, primero hay que conocer al Hernán de España. Totalmente. Por eso, en este análisis nos vamos a centrar en tres pilares que los textos destacan una y otra vez. A ver. Primero, el contexto. Esa España de finales del siglo XV que era una auténtica ebullición. Luego, su infancia, su juventud en Medellín, en su Extremadura natal. ¿Y el tercero? Y tercero, su paso por la Universidad de Salamanca. Crucial, aunque, sorprendentemente breve. Pues el plan está trazado. Vamos a desgranar ese mundo que lo vio nacer. Empecemos por el panorama general. Finales del siglo XV, península ibérica. Los documentos no describen precisamente una época tranquila. No, ¿qué va? La palabra que más se repite es hervidero, y con razón. Un hervidero, sí. Es que es una transformación radical, casi violenta. El evento que lo cambia todo es, por supuesto, la unión de los reinos de Castilla y Aragón. Con la boda de Isabel y Fernando, en 1469. Exacto. Una boda que, por cierto, las crónicas pintan con un aire casi novelesco. Se celebró en secreto, en un palacio de Valladolid. ¿En secreto? Sí, porque había nobles muy poderosos que se oponían frontalmente. O sea, no fue un acto de Estado, fue casi una fuga. Y esa unión no trajo la paz de inmediato, ni mucho menos. No, todo lo contrario. Las fuentes describen un periodo de guerra civil brutal. Una anarquía, vamos. Los nobles divididos entre el bando de Isabel y el de su sobrina, Juana. La que llamaban la Beltraneja, sí, con ese apodo tan despectivo. Claro, insinuando que no era hija legítima del rey. El país estaba partido en dos, sumido en el caos. Y es justo en medio de toda esa agitación política, en 1485, el mismo año en que nace Cortés. Vaya coincidencia. Cuando aparece en escena un personaje que parece sacado de una novela, un genovés enigmático llamado Cristóbal Colón. Y es fascinante cómo lo describen las crónicas. Dicen que tenía un castellano inverosímil. ¿Inverosímil? Sí, una mezcla extraña de acento portugués y dialecto genovés, pero que proyectaba una certeza interior, una convicción que resultaba magnética. Magnética, esa es la palabra. Es que te lo imaginas a este extranjero que apenas domina el idioma intentando venderle a la reina el proyecto más loco del mundo. En medio de una guerra civil, además. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque la reina Isabel, contra el consejo de muchos, queda completamente seducida por la idea. Sí, una de las fuentes lo describe como el principio de una corazonada, y cito textualmente: historia de amor, quizá, o simplemente cuestión de dinero. Sea como fuere, el caso es que lo pone bajo su protección personal. Le concede una pensión y lo mantiene en la corte desde 1489. Y esto es clave, porque entonces Colón es testigo de primera fila de la fase final de la Reconquista. De la toma de Granada en 1492, y ese evento lo cambia todo. Por primera vez en casi 800 años, la península está bajo un poder cristiano unificado. Hay un sentimiento de euforia. De destino manifiesto, eso es. Y es en ese preciso momento de exaltación nacional cuando Isabel dice: adelante, luz verde al proyecto de Colón. Es como si una puerta se cerrara y otra inmensa se abriera de golpe. Y esa expansión no fue solo militar, también fue legal, ¿no? Desde luego. A mí me llama mucho la atención el Tratado de Tordesillas, de 1494. La audacia de sentarse con Portugal y, literalmente, repartirse el mundo. Es que... trazando una línea en un mapa a 370 leguas al oeste de Cabo Verde. Es alucinante. Es que es increíble pensar en la mentalidad que hacía falta para eso. Coger un mapa y trazar una línea para repartirse un planeta que ni siquiera conocían del todo.
Claro. Ese nivel de ambición, esa creencia casi divina en el propio destino, ese es el caldo de cultivo del que sale la generación de Cortés. Se estaba creando el marco mental para un imperio global. Vale, ese es el marco general, el imperio que están haciendo. Pero vamos a hacer zoom, aterricemos en un punto concreto. Medellín, Extremadura, el lugar donde nace Cortés. ¿Cómo era ese entorno más inmediato? Pues si la situación general de España era convulsa, la de Medellín se describe en algunos documentos como terriblemente explosiva. Terriblemente explosiva. Sí. Era una sociedad feudal, pero ya en sus últimas etapas, muy violenta, llena de conflictos. El poder lo tenía el conde de Medellín, un señor feudal con un control, casi absoluto. Y aquí hay un dato muy revelador sobre la familia Cortés. Su padre, Martín Cortés de Monroy, se posicionó en contra del conde. ¿Ah, sí? Sí, apoyando a la corona en su esfuerzo por centralizar el poder. O sea que desde niño, Cortés no solo vivió rodeado de tensiones, sino que vio en su propia casa un ejemplo de desafío a la autoridad. Vio a su padre enfrentarse al hombre más poderoso de la comarca. Esa es una lección que no se olvida, desde luego. ¿Y su familia? ¿Qué más sabemos? Mencionan que pertenecían a la hidalguía. Para quien no esté familiarizado con el término, ¿qué significaba eso exactamente? Pues es un punto fundamental para entenderlo. La hidalguía era la nobleza baja. La baja nobleza. Eso es. No eran grandes duques con fortunas, pero tenían un estatus, un escudo de armas, un código de honor y, sobre todo, una prohibición social muy estricta de realizar trabajos manuales. Claro. Esto creaba una situación muy particular. Jóvenes con apellidos nobles, mucho orgullo, pero a menudo con pocos recursos. Más estatus que dinero. Una combinación explosiva. Totalmente. Y esto los empujaba casi por obligación a buscar fortuna y honra en las únicas salidas consideradas dignas: la iglesia, las leyes o la milicia y la aventura. Y el caso de Cortés no fue aislado, ¿verdad? En Extremadura. Para nada. Es que las fuentes nos recuerdan constantemente que Extremadura fue, como la llamó el Inca Garcilaso de la Vega, una madre extremada de conquistadores. Es impresionante la lista. Es que es increíble. De Trujillo salieron los hermanos Pizarro, que conquistarían el imperio inca. De Jerez de los Caballeros, Vasco Núñez de Balboa. El que descubrió el Pacífico. Él mismo. De Badajoz, Pedro de Alvarado, la mano derecha de Cortés. La lista es interminable. ¿Y por qué Extremadura? ¿Por qué esa concentración? No es casualidad. Fíjate, Extremadura había sido durante siglos la frontera sur de la Reconquista, una tierra de batalla constante. Eso forjó un carácter muy duro. Claro. Y además, era una de las regiones más pobres de Castilla. Tierras poco fértiles, pocas oportunidades. Para un joven hidalgo como Cortés, el futuro era o la mediocridad en casa o arriesgarlo todo fuera. La noticia de las Indias debió de sonar como una promesa increíble. Exacto. Cortés formaba parte de una generación de extremeños que, por necesidad y por carácter, estaba, digamos, genéticamente predispuesta a mirar más allá de sus fronteras. El cuadro se va completando. Tenemos a un niño de la baja nobleza, con más orgullo que patrimonio, que crece en una tierra austera que exporta hombres duros. Y con ese bagaje, a los 14 años, en 1499, sus padres toman una decisión clave. ¿Lo envían a la universidad? Y no a una cualquiera. No, lo envían a la Universidad de Salamanca. Tenemos que entender lo que era Salamanca entonces. Era, junto a París, Oxford y Bolonia, uno de los 4 grandes centros intelectuales de Europa. Casi nada. Un nido de ebullición literaria, como lo describe un cronista. Para hacernos una idea, allí estaba enseñando Antonio de Nebrija. El gran humanista. El mismo que en 1492 había publicado su gramática castellana. La primera de una lengua romance. Y que le dijo a la reina Isabel esa frase que resultó ser profética: siempre la lengua fue compañera del imperio. Vamos a detenernos aquí porque me parece que esta idea define a Cortés más adelante. No es solo que el idioma se expande, ¿verdad? Es más profundo. Mucho más profundo. La idea que flotaba en Salamanca y que Cortés sin duda absorbió es que la lengua, y por extensión la ley, la retórica, no son solo herramientas de comunicación. Son herramientas de control. De estructuración y de control. Exacto. Para dominar un territorio de verdad no basta con la espada. Hay que dominar su narrativa, imponer un marco legal. Es el software del imperio, no solo el hardware.
Y él no fue un estudiante aislado allí, ¿no? No, se hospedó en casa de un familiar, un tal Francisco Núñez Valera, que era jurista y notario. La figura del notario, en esa época era crucial. El que daba fe, el que convertía los hechos en documentos legales. Exacto. Vivir en esa casa significaba estar inmerso en un mundo de contratos, de pleitos, de actas. Sus padres soñaban con que hiciera una carrera brillante como jurista en la corte. Una vía segura hacia el honor y la riqueza. Claro, le estaban dando la mejor formación posible para triunfar en el sistema. Pero aquí es donde la biografía de Cortés da un giro completamente inesperado. ¿Que no termina la carrera? Exacto. Después de todo el esfuerzo, con ese futuro, a los 2 años lo deja todo. ¿Qué pasó? ¿Las fuentes dan alguna pista? ¿Un escándalo? ¿Aburrimiento? Las crónicas no son del todo claras en el motivo, pero todas coinciden en el resultado. En el invierno de 1501 regresa a Medellín. Para la gran decepción de sus padres, imagino la escena. Claro. La familia ha hecho un esfuerzo, ha depositado todas sus esperanzas en él para que sea un letrado respetable, y a los 2 años aparece en la puerta de casa diciendo que ese no es su camino. Debió de ser un drama familiar en toda regla. Sin duda. Es una decisión que lo define por completo. Es el rechazo absoluto al camino convencional, al camino seguro. Pudo haber sido un jurista anónimo y acomodado. Y eligió la incertidumbre total, la aventura. Es su primera gran apuesta. Y la hace contra los deseos de su propia familia. Y es la prueba de que, aunque absorbió las herramientas intelectuales de Salamanca, su temperamento era el del hombre de acción de Extremadura. No quería leer sobre hazañas, quería protagonizarlas. Claro. Esa decisión nos muestra a un joven que ya no encaja en el viejo mundo, que necesita un escenario mucho más grande para su ambición. Ya no mira a la corte de Valladolid, está mirando al otro lado del Atlántico. Y ahí lo tenemos, los cimientos del hombre. Las 3 piezas clave. Una nación que se lanza a la conquista del mundo casi por inercia. Una infancia en una tierra dura, marcada por las tensiones de poder locales. Y un paso breve pero intenso por el corazón intelectual de España, donde adquiere las herramientas que luego usará de formas que sus profesores, jamás imaginaron. Es esa combinación única, ese cóctel, lo que resulta tan fascinante. Es la mezcla de un conocimiento práctico, callejero del poder, aprendido en Medellín. Con una base teórica de leyes y retórica de Salamanca. Y todo ello impulsado por ese espíritu expansionista de su tiempo. Uno de esos ingredientes sin los otros probablemente no habría bastado. Esa mezcla es, quizá, la clave de todo lo que vendría después. Gracias por acompañarnos en este primer análisis. En el próximo encuentro seguiremos esta increíble aventura y veremos los primeros y turbulentos pasos de Cortés en el Nuevo Mundo. Un lugar que pondrá a prueba todo lo que había aprendido hasta entonces.